Hay personas que no odian a los demás, solo se cansan de ellos. No es desprecio, es agotamiento. Las risas forzadas, las conversaciones vacías, la obligación de parecer interesado, todo eso se convierte en una carga invisible. En las fiestas, el aire les resulta espeso, las luces demasiado intensas, el sonido de las voces se mezcla hasta volverse un zumbido insoportable. Desde afuera parecen distantes, antisociales, fríos. Pero dentro de su mente, lo que ocurre es mucho más profundo. El alma no rechaza a la gente, rechaza la sobreestimulación. La multitud se convierte en ruido interior. La psicología moderna llama a este fenómeno agotamiento social o fatiga empática. Es la saturación emocional que ocurre cuando la mente procesa más estímulos de los que puede manejar. El cerebro, diseñado para la supervivencia, no distingue entre una amenaza física y una invasión de información. Por eso, en medio de una fiesta, el cuerpo reacciona como si estuviera en peligro. Aumenta la frecuencia cardíaca, el cortisol se dispara, la mente busca salida. Y mientras todos parecen divertirse, el alma sensible siente que se apaga. No se trata de timidez ni de misantropía. Es una forma de defensa del sistema nervioso. Las personas más introspectivas o empáticas absorben las emociones ajenas como esponjas. Cada gesto, cada tono, cada silencio les transmite algo. Y después de un tiempo, ya no distinguen lo que sienten de lo que absorben. Es entonces cuando llega el impulso de huir, no para escapar de los demás, sino para volver a escucharse. El silencio se convierte en refugio, no en castigo. Jung explicaba que las almas introvertidas necesitan soledad no por debilidad, sino por equilibrio. La sociedad moderna, sin embargo, premia la exposición. Se espera que todos sonrían, que todos hablen, que todos participen. No hay espacio para el retiro. Por eso, quienes huyen de fiestas son vistos como extraños. Pero lo que realmente hacen es resistirse a una cultura que confunde ruido con conexión. En un mundo donde la hiperactividad social se idolatra, la introspección se convierte en acto de rebeldía. La neurociencia respalda esta experiencia. Estudios de la Universidad de Harvard muestran que el cerebro de las personas introvertidas presenta mayor actividad en la corteza prefrontal, el área encargada del pensamiento profundo y la autorreflexión. Por eso, ambientes ruidosos resultan para ellos más agotadores. Su mente no puede dejar de procesar detalles. Donde otros ven una fiesta, ellos ven una sinfonía caótica de rostros, palabras, luces y tensiones. Es como intentar meditar en medio de un huracán. En las tradiciones antiguas, este tipo de cansancio era entendido como fatiga del alma. Los monjes del desierto lo llamaban asedia, una tristeza espiritual causada por el exceso de contacto con el mundo. Decían que el alma, como el cuerpo, necesita ayuno, que demasiada interacción humana embota la conciencia. No porque los demás sean malos, sino porque cada encuentro deja una huella energética. El alma que no se limpia del contacto constante termina confundiéndose con lo ajeno. Las personas que huyen de fiestas no siempre lo hacen desde la tristeza. A veces lo hacen desde la necesidad de preservar su autenticidad. La máscara social pesa, las risas ensayadas, los gestos automáticos, las frases vacías. Todo eso consume energía psíquica. Y cuando la máscara se vuelve insoportable, el cuerpo envía señales. Dolor de cabeza, incomodidad, deseo de desaparecer. No es debilidad, es autoconservación emocional. El alma grita: necesito silencio para recordar quién soy. Freud veía en este impulso una forma de retirada libidinal, un intento del yo por reunir energía perdida. Cada interacción consume un fragmento de esa energía vital que luego debe recuperarse en soledad. Pero la sociedad moderna no entiende esa pausa. La interpreta como rechazo o rareza. Así, los introvertidos aprenden a fingir normalidad. Van a las fiestas, sonríen, conversan, y luego vuelven a casa vacíos, como si hubieran dejado parte de su alma en cada palabra innecesaria. La paradoja es que muchas de estas personas no odian la compañía, la aman, pero aman distinto. Necesitan conversaciones lentas, miradas reales, vínculos que respiren. Las multitudes los confunden, los diálogos forzados los ahogan, buscan profundidad en un mundo que solo ofrece superficie. Por eso huyen. No de los demás, sino del vacío disfrazado de convivencia. El alma que se cansa de la gente no está rota, está saturada. Y cuando se permite el retiro, cuando el silencio vuelve a ser refugio y no castigo, algo se reordena. La mente se limpia, el cuerpo se calma, la energía vuelve. Entonces, sin ruido ni obligación, la conexión genuina reaparece, porque solo quien se atreve a estar solo puede, algún día, estar verdaderamente con alguien. Hay un tipo de soledad que no se siente en los cuartos vacíos, sino en medio de la multitud. Se sonríe, se brinda, se conversa, pero algo dentro del alma permanece distante, observando todo como si estuviera detrás de un vidrio invisible.
Quien huye de fiestas no teme a la gente, teme a ese vacío que surge cuando está rodeado de ella. La multitud amplifica la sensación de desconexión, porque obliga a la máscara a trabajar horas extras. Y al final de la noche, cuando el ruido se apaga, lo único que queda es el eco de una pregunta. ¿Por qué, entre tantos, sigo sintiéndome solo? La psicología lo explica con un término frío pero certero: soledad emocional. No es falta de compañía, sino falta de conexión significativa. Podemos estar en un salón lleno de risas y sentirnos completamente aislados si nadie nos ve realmente. Las interacciones superficiales agotan más que el silencio, porque consumen energía sin devolver nada. La mente intenta participar, pero el alma no está presente. Se siente como interpretar un papel que ya no convence. La neurociencia ha demostrado que los vínculos auténticos activan los mismos circuitos cerebrales que las sensaciones de placer y seguridad. Pero las interacciones forzadas generan lo opuesto. Aumentan el estrés, el cortisol, la ansiedad. Las fiestas llenas de gente pueden parecer alegres, pero para las almas sensibles son campos eléctricos de energía caótica. Cada conversación trivial se convierte en ruido, y el ruido, cuando es constante, se vuelve soledad amplificada. Jung decía que la mayoría de las personas no buscan compañía, buscan distracción de sí mismas. Por eso, cuando el alma despierta y empieza a necesitar verdad, la multitud deja de servirle. Las risas sin alma duelen, los diálogos repetidos aburren, las máscaras ajenas cansan, la superficialidad deja de ser refugio y se convierte en espejo del vacío colectivo. Y entonces, quien ve eso ya no puede desverlo. Descubre que hay algo más triste que estar solo: fingir pertenecer. Las tradiciones antiguas ya lo sabían. Los filósofos estoicos hablaban del ruido de la polis como enemigo de la claridad interior. Los monjes del desierto se retiraban no por odio al mundo, sino para escuchar lo que el ruido de los hombres tapaba. En el sufismo se decía que la soledad es la antesala de la conexión divina, mientras que la multitud distrae el alma del encuentro con lo esencial. En todas las culturas, el aislamiento consciente fue visto como un acto sagrado, no como un defecto. Pero en la era moderna, estar solo se ha vuelto sospechoso. Vivimos en una cultura que glorifica la sociabilidad. Se mide la felicidad en cantidad de amigos, de seguidores, de invitaciones. Salir se ha convertido en sinónimo de estar bien. Y quien no disfruta de la multitud es etiquetado como raro, antisocial, deprimido. Nadie considera que, a veces, el retiro no es una huida, sino un regreso. Volver a uno mismo después de tanto ruido. Freud habría dicho que esta compulsión por socializar responde al miedo ancestral, al abandono. El grupo, en tiempos primitivos, garantizaba la supervivencia. Estar solo era peligroso. Pero el alma moderna ya no busca seguridad física, sino sentido. Y el sentido no se encuentra en la masa. La multitud protege del miedo al vacío, pero también impide enfrentarlo. Por eso, las personas más conscientes sienten rechazo hacia los encuentros vacíos, no porque los desprecie, sino porque su alma ya no puede fingir que eso la alimenta. El falso brillo de la sociabilidad actúa como un espejismo. Promete conexión, pero entrega distracción. Cuanto más se busca pertenecer, más se diluye la identidad. Las conversaciones superficiales sustituyen la intimidad real. Se aprende a hablar sin decir nada, a reír sin alegría, a compartir sin presencia, y el alma, hambrienta de autenticidad, comienza a enfermar. Aparece la ansiedad social, la apatía, la necesidad de escapar, no de los otros, sino del papel que uno se ve obligado a interpretar frente a ellos. La psicología existencial sugiere que las personas que huyen de fiestas no están huyendo de la conexión, sino buscándola de una forma más pura. Necesitan vínculos que respiren, que no se midan en tiempo ni en ruido. Prefieren el silencio compartido a la charla vacía. Necesitan ser vistas sin espectáculo, amadas sin esfuerzo. Por eso, la multitud las hiere, porque les recuerda lo mucho que se ha trivializado el encuentro humano. Cuando entiendes esto, la soledad deja de parecer condena y se convierte en elección. Dejas de buscar compañía por miedo y comienzas a elegirla por afinidad. Descubres que la verdadera comunión no necesita público, solo presencia, y que el alma, cuando se siente comprendida, puede descansar incluso en silencio. Entonces, la multitud deja de tener poder. Ya no seduce ni intimida, porque quien aprende a estar consigo mismo deja de necesitar ruido para sentirse vivo. El cansancio social no es una metáfora, es biología pura. El cuerpo y la mente no fueron diseñados para sostener una interacción constante, para leer cientos de rostros, tonos de voz y emociones en un solo día. Cada gesto ajeno, cada cambio de energía, cada palabra escuchada exige procesamiento neurológico. El cerebro humano consume más del 20% de la energía del cuerpo solo para mantenerse alerta.
Y cuando el entorno social se convierte en un torbellino incesante, esa maquinaria se sobrecalienta. No es flojera ni timidez, es sobrecarga cognitiva. La neurociencia lo confirma. Durante una conversación, el cerebro activa simultáneamente regiones relacionadas con la empatía, la memoria, la planificación y la autopercepción. Es decir, para hablar con alguien, el alma debe dividirse. Una parte escucha, otra analiza, otra anticipa, otra finge calma. En una fiesta, ese proceso se multiplica por 10. La mente se convierte en una orquesta caótica intentando mantener la armonía. Al final, el silencio no es una preferencia, es necesidad de reparación. Estudios realizados por la Universidad de Helsinki demuestran que las personas con mayor sensibilidad neuronal, los llamados hiperempáticos, presentan un aumento significativo de actividad en la amígdala y el córtex prefrontal después de interacciones sociales prolongadas. El resultado es idéntico al de una exposición prolongada al estrés. El cuerpo lo vive como amenaza. Por eso, el cansancio social tiene síntomas físicos: dolor de cabeza, fatiga ocular, rigidez muscular, dificultad para concentrarse. El alma se apaga, pero el cuerpo también. Jung habría dicho que es la sombra del mundo moderno, un exceso de estímulo que aplasta la contemplación. La humanidad se ha desconectado de sus ritmos naturales. Se exige presencia constante, respuesta inmediata, disponibilidad emocional permanente. Vivimos en la era de la hipercomunicación y la hiperexposición. No hay pausa, no hay vacío. Y quien intenta recuperarlo es llamado solitario, antisocial o aburrido. Pero en realidad, esas almas solo están intentando restaurar su equilibrio perdido. La psicología cognitiva ofrece una explicación más técnica. El cerebro humano necesita periodos de descarga para consolidar información. Así como los músculos se fortalecen durante el descanso, la mente se repara en el silencio. Sin ese tiempo de integración, las experiencias no se transforman en conocimiento. Por eso, después de demasiadas conversaciones, la mente se vuelve torpe, dispersa, irritada. Es el alma diciendo: no puedo absorber más. El fenómeno del agotamiento social se agrava con el uso de redes digitales. El cerebro no diferencia entre interacción virtual y presencial. Cada mensaje, cada notificación, cada mirada a una pantalla activa los mismos circuitos sociales. El resultado es un bombardeo constante. La mente nunca se desconecta. Y cuando, además, el cuerpo debe enfrentarse a entornos ruidosos y abarrotados, el colapso es inevitable. Por eso, cada vez más personas experimentan la llamada resaca social, una mezcla de fatiga emocional y vacío existencial después de eventos grupales. Freud, desde su lenguaje simbólico, diría que la civilización exige represión. Nos obliga a sostener gestos que no sentimos, sonrisas que no deseamos, conversaciones que no nos nutren. Cada máscara pesa. Y aunque la mente moderna se adapte, el inconsciente lo registra como desgaste. La culpa, la vergüenza, la comparación constante, todo eso erosiona la energía vital. ¿No es casual que el aislamiento voluntario crezca en tiempos de exceso de conexión? El alma simplemente intenta sobrevivir. Las tradiciones espirituales entendían el descanso no solo como pausa física, sino como purificación energética. Los monjes tibetanos se retiraban al silencio después de la convivencia. Los místicos cristianos pasaban días en recogimiento tras predicar. Sabían que la interacción humana, aunque necesaria, contamina el campo emocional. Hoy, esa sabiduría ancestral ha sido reemplazada por la productividad. Descansar se considera flojera y el silencio, sospechoso. Pero el cerebro no distingue moral. Cuando necesita silencio, lo exige con síntomas. El alma moderna, saturada de estímulos, busca refugios invisibles. El baño en una fiesta, el coche estacionado unos minutos más, la excusa del cansancio. No son caprichos, son microrrituales de supervivencia, espacios donde el sistema nervioso puede resetearse. A veces, bastan 5 minutos de soledad para reparar horas de exposición. El silencio, en ese contexto, se vuelve medicina. La neurobiología contemporánea habla del estado de coherencia, cuando el corazón, el cerebro y la respiración se sincronizan. Ocurre en la calma profunda, en la quietud. Las personas que huyen de las fiestas no lo hacen por miedo, sino por instinto. Buscan, sin saberlo, regresar a ese estado de coherencia interior. No quieren aislarse del mundo, quieren volver a sentirse dentro de sí, y ese impulso, tan incomprendido, es una forma silenciosa de sabiduría, porque al final no hay nada más humano que necesitar pausa. El alma, como cualquier organismo vivo, respira a través del ritmo, expansión y contracción, encuentro y retiro, hablar y callar. Quien ignora ese ciclo se fragmenta, quien lo respeta se preserva. El cansancio social no es señal de debilidad, sino prueba de sensibilidad. Es la conciencia diciendo: he sentido demasiado,
Ahora necesito silencio para seguir siendo. El retiro no siempre es cobardía. A veces es sabiduría. Hay almas que no buscan esconderse del mundo, sino protegerse de su ruido. No huyen por miedo, sino por instinto. El silencio se convierte en refugio cuando la mente ha sido herida por el exceso. Después de demasiadas voces, demasiadas emociones, demasiadas exigencias, el alma necesita volver a su centro. Retirarse no es desaparecer, es regresar a casa. La psicología profunda describe este impulso como una forma de autorregulación emocional. Cuando el sistema nervioso percibe saturación, activa la necesidad de aislamiento para equilibrar los niveles de dopamina y cortisol. Es un mecanismo biológico, no una elección consciente. El cuerpo, más sabio que la mente, busca silencio porque sabe que solo ahí puede repararse. Pero la sociedad moderna ha convertido el retiro en pecado. Se valora la exposición, se desprecia la pausa. Así, el alma sensible vive en contradicción. Su biología le pide descanso mientras el mundo le exige presencia. Jung escribió que el alma necesita soledad para descubrir su propia melodía. Sin silencio, no hay autoconocimiento. Las personas que huyen de fiestas o encuentros no lo hacen para aislarse de los demás, sino para escucharse de nuevo. En medio del ruido social, su voz interior se disuelve. El retiro es su forma de recordar quiénes son cuando nadie los observa. Es un acto de integridad más que de distancia. Las tradiciones espirituales lo sabían desde siempre. Los monjes, los ascetas, los sabios antiguos se retiraban periódicamente para limpiar la mente del contacto humano. Llamaban a ese proceso purificación del alma. No significaba rechazar el mundo, sino restablecer el equilibrio entre el afuera y el adentro, porque todo encuentro deja una huella, y sin silencio, esas huellas se acumulan hasta distorsionar la percepción. El retiro es, entonces, un lavado invisible del espíritu. Freud habría interpretado el impulso de retirarse como una regresión necesaria, no una fuga, sino un regreso al útero simbólico, un espacio cerrado, cálido, sin demandas. Allí, la mente se reencuentra con la sensación primaria de seguridad. No hay juicios, no hay expectativas. El silencio funciona como abrazo. Por eso, las personas que se aíslan un tiempo no siempre están deprimidas. Muchas veces están curándose. La neurociencia confirma que el aislamiento controlado reduce la sobrecarga sensorial y mejora la plasticidad cerebral. Durante los periodos de soledad voluntaria, el cerebro activa el modo default, un estado de introspección donde se reorganizan los recuerdos y se procesan las emociones. Es el equivalente neurológico de limpiar una habitación después de una tormenta. Sin ese tiempo de orden interno, la mente se llena de residuos emocionales. Por eso, quienes nunca se detienen terminan exhaustos, vacíos, fragmentados. En las culturas orientales, el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de conciencia. En el Zen, se enseña que el alma solo se escucha cuando calla el ego. En el hinduismo, se considera que cada retiro es un ensayo para la muerte, una práctica de desapego que permite renacer con más claridad. Desde esa perspectiva, huir de la multitud no es debilidad, es entrenamiento espiritual. Es aprender a vivir sin necesitar el ruido de los otros para existir. Pero el retiro también tiene su sombra. Cuando no se entiende su propósito, puede transformarse en aislamiento crónico. El alma herida, acostumbrada a la soledad como refugio, puede convertirla en prisión. La línea entre protegerse y esconderse es delgada. El silencio que cura también puede consumir. Por eso, los sabios antiguos insistían en el equilibrio. Retirarse para restaurarse, volver para compartir lo aprendido. Quedarse siempre dentro sería negar la vida. Las personas que huyen de fiestas no necesariamente odian el contacto, simplemente lo dosifican. No se alimentan del ruido, sino del sentido. Prefieren un diálogo sincero a 100 conversaciones triviales. Encuentran placer en el sonido del viento, en una lectura solitaria, en una tarde sin planes. En ese silencio, el alma respira. Y cuando vuelve al mundo lo hace con una mirada más limpia, más atenta, más profunda. El retiro, entonces, no es renuncia, es calibración. Es el momento en que el alma se quita el peso de los disfraces y se reencuentra con su esencia. Es un acto radical de amor propio, un recordatorio de que no se necesita multitud para sentirse vivo. Cuando el silencio deja de ser vacío y se vuelve compañía, el alma descubre algo que el ruido nunca podrá ofrecerle, la paz de existir sin tener que demostrar nada. Hay un punto en que el alma, saturada de falsedad, deja de fingir interés. No lo decide, simplemente se apaga. Las risas forzadas ya no provocan eco, las conversaciones triviales se vuelven insoportables. No es arrogancia ni tristeza, es evolución. La sensibilidad se refina hasta volverse intolerante al vacío. Las personas que huyen de fiestas y encuentros comienzan a notar señales que los demás ignoran.
Son síntomas de una conciencia que ya no tolera lo superficial, de una mente que necesita sentido, más que compañía. El primer signo es la incomodidad ante la banalidad. Donde antes podía reír sin pensar, ahora el alma siente una especie de picor interior, una inquietud. La charla sobre modas, rumores o banalidades sociales se vuelve ruido blanco. El cuerpo se tensa, la mirada se pierde, la mente se distancia. No es desprecio por los otros, es una forma de duelo. El alma despidiéndose de una parte de sí que solía conformarse con poco. El segundo signo es la hipersensibilidad a la falsedad. El oído ya no soporta los tonos falsamente entusiastas. El corazón detecta la impostura antes de que las palabras terminen. Es como si la mente desarrollara un radar invisible para la autenticidad. En un mundo acostumbrado a las máscaras, eso se siente como maldición. Pero en realidad es una bendición incómoda, la capacidad de ver lo real detrás del teatro. El tercer signo es el agotamiento físico en ambientes sociales. El alma saturada de lo superficial no solo se aburre, se drena. La energía se disuelve sin explicación. La ciencia lo llama fatiga empática, pero en términos espirituales es pérdida de vitalidad. Cada palabra vacía consume prana, cada sonrisa falsa roba aliento. Cuando uno ha aprendido a conectar desde el alma, toda interacción sin profundidad se siente como asfixia. El cuarto signo es el aislamiento selectivo. No es misantropía, es higiene emocional. Las personas que llegan a este punto comienzan a elegir cuidadosamente sus compañías. No buscan admiradores ni grupos, buscan almas que respiren al mismo ritmo. Prefieren una conversación sincera bajo la lluvia que una sala llena de voces huecas. Su soledad no es carencia, es filtro. El silencio se vuelve su manera de conservar lo sagrado dentro de ellos. Freud habría dicho que este rechazo a lo superficial es una forma de sublimación. La energía antes invertida en la búsqueda de aprobación se transforma en búsqueda de significado. El alma se vuelve más exigente, pero también más libre. Ya no necesita ser entendida por todos, solo ser fiel a sí misma. Lo que antes parecía aburrimiento ahora es discernimiento. Lo que antes era timidez ahora es coherencia. Jung lo explicaría de manera simbólica. Diría que el alma, tras años viviendo hacia afuera, finalmente gira hacia adentro. Es la llamada del sí mismo, la voz del centro que reclama atención. Esa transición suele doler porque implica dejar atrás identidades sociales, viejos grupos, costumbres vacías. El alma que ya no tolera lo superficial se siente inicialmente perdida, pero en realidad está volviendo al hogar. Las tradiciones espirituales coinciden en que este tipo de hastío es el preludio del despertar. Los místicos lo llamaban la sequedad del mundo, el momento en que nada externo sacia. Lo que antes entretenía, ahora cansa. Lo que antes distraía, ahora abruma. El alma empieza a necesitar verdad como el cuerpo necesita aire. Y cuando esa necesidad se vuelve insoportable, el ser humano se transforma. El quinto signo es la honestidad brutal consigo mismo. Quien ya no tolera lo superficial empieza a despojarse de excusas. Deja de justificar su presencia en lugares donde no se siente vivo. Deja de fingir afinidad. Deja de forzar sonrisas. Aprende a decir no sin culpa, a irse sin explicación. Su ausencia no es rechazo, es coherencia. Ya no busca pertenecer, busca paz. El sexto signo es la búsqueda de silencio consciente. No el silencio triste del aislamiento, sino el silencio fértil donde la mente se aclara. En ese espacio interior, el alma encuentra lo que la multitud no le dio. Profundidad. Es el mismo impulso que llevó a los sabios del pasado a retirarse al bosque o al desierto. No para escapar, sino para recordar. Porque en el fondo, el ser humano no teme a los otros. Teme olvidarse de sí entre ellos. La psicología moderna interpreta este fenómeno como madurez emocional. Cuando el alma deja de tolerar lo superficial, está lista para vínculos reales. Ya no busca entretenimiento, busca resonancia. Ya no se impresiona con palabras, sino con presencia. Es un cambio silencioso, casi invisible, pero marca el inicio de una nueva etapa de conciencia. Y aunque parezca soledad, no lo es. Es preparación, porque cuando el alma se purifica del ruido, crea espacio para lo verdadero. Y entonces, sin buscarlo, llegan las almas afines, las miradas honestas, los silencios compartidos. En ese instante, el alma comprende que nunca estuvo huyendo de las fiestas, sino regresando a la verdad. Hay un instante en que la soledad deja de doler, no porque desaparezca, sino porque se transforma. Ya no es un castigo ni un síntoma, sino un espacio sagrado. Las personas que huyen de fiestas y encuentros después de atravesar el ruido, el cansancio y el vacío, terminan encontrando algo inesperado en su silencio. Libertad. Una libertad distinta, sin aplausos, sin testigos, sin adornos. Es la libertad de no tener que ser nada frente a nadie. El alma que alcanza este punto ha comprendido que la soledad no es ausencia, es presencia ampliada.
En ella, cada pensamiento suena más claro, cada emoción se vuelve más nítida. Lo que antes era angustia se convierte en contemplación. El mundo deja de ser escenario y se vuelve paisaje. La mente, antes esclava del ruido ajeno, empieza a escuchar el ritmo secreto de su propia existencia. Es el renacimiento del ser interior, ese que solo puede florecer en silencio. La psicología existencial lo llama autonomía emocional, el estado en que la valía personal deja de depender de la validación externa. La persona ya no busca compañía por miedo, sino por elección. Ya no teme estar sola, porque ha descubierto que dentro de sí hay una compañía constante, la conciencia. En ese estado, las relaciones dejan de ser refugio y se convierten en encuentro. Amar ya no es llenar vacíos, sino compartir plenitud. La neurociencia confirma que la soledad elegida modifica el cerebro. En estudios del Instituto de Neurocognición de París, se observó que el aislamiento voluntario activa regiones asociadas con la creatividad y la regulación emocional. El silencio prolongado reduce la actividad de la amígdala, responsable del miedo, y fortalece la corteza prefrontal, el centro de la claridad y la toma de decisiones. En otras palabras, el alma que aprende a estar sola se vuelve más lúcida, más libre. Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. La soledad, entendida así, no es encierro, es despertar. El alma que ya no teme al silencio comienza a habitarlo como un templo. Cada respiración se convierte en oración, cada pensamiento en espejo. El retiro se vuelve comunión con algo más grande, la vida misma. No hay ruido, pero hay presencia. No hay compañía, pero hay conexión. Es la paradoja del alma libre. Nunca estuvo tan sola y nunca se sintió tan acompañada. Las tradiciones espirituales lo describen como el punto de unión con lo divino. Los místicos cristianos lo llamaban la paz que supera todo entendimiento. En el taoísmo se conoce como Wu Wei, el arte de no forzar, de fluir con el ritmo natural de la existencia. Los sufíes lo llamaban Fana, la disolución del ego en el amor universal. Diferentes nombres para la misma experiencia, la disolución del miedo, porque cuando el alma se reconcilia con la soledad, el miedo pierde su último refugio. Freud veía la libertad interior como el triunfo del yo sobre las pulsiones. Pero Jung fue más allá. Dijo que la verdadera libertad no es controlar la sombra, sino integrarla. Las personas que dejan de huir del silencio, dejan de temerse a sí mismas, ya no necesitan máscaras, ni fiestas, ni ruido para sentirse vivas. Han hecho las paces con su sombra. La abrazan, la escuchan, y en ese acto silencioso descubren que incluso la oscuridad puede ser hogar. El alma libre no necesita justificar su retiro. No busca convencer a nadie de su modo de vivir. Sabe que la verdadera conexión no depende de la cantidad de vínculos, sino de la calidad del encuentro con uno mismo. Vive con menos ruido, menos gente, menos miedo, y paradójicamente, desde esa soledad profunda ama mejor. Porque amar, desde la libertad, no es poseer, es permitir. En ese estado, incluso las fiestas dejan de ser amenaza. Ya no hay necesidad de huir. El alma puede asistir, observar, compartir y retirarse cuando lo necesite. Ya no hay lucha entre el adentro y el afuera, porque ambos se han reconciliado. La soledad ya no es refugio ni castigo, es base. Un espacio interno desde el cual se puede vivir sin disolverse. La psicología transpersonal llama a esto individuación completa, el momento en que el ser se reconoce parte del todo sin perder su singularidad. Ya no necesita escapar de la sociedad, porque ha aprendido a llevar el silencio dentro. Puede estar en medio de una multitud y seguir en calma, porque su centro no depende del entorno. Es la culminación de un viaje invisible, del ruido al silencio, de la máscara a la verdad, del cansancio a la libertad. Al final, las personas que huyen de fiestas no son antisociales, son guardianes del alma. Intuyen, quizás sin saberlo, que cada vez que el ruido invade demasiado, la vida se aleja un poco, y por eso se retiran. No porque odien el mundo, sino porque quieren seguir amándolo sin perderse. Han entendido lo que pocos comprenden, que el silencio no es vacío, es plenitud, y que solo quien ha aprendido a estar solo puede, de verdad, estar en paz con los demás.